Sección número 35 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte cuarta, capítulo 11. El autor es herido de una flecha disparada por un salvaje. Da en manos de portugueses que le conducen a Lisboa, de donde pasa a Inglaterra. Emprendí este desgraciado viaje el 15 de febrero de 1714 a las 9 de la mañana. No me serví por de pronto sino de los remos. El viento era favorable, pero reflexionando que me cansaría y podía mudarse, me aventuré a usar la vela. Navegué así cerca de hora y media a favor de la marea. Mi amo, con todo el acompañamiento, permaneció en su postura hasta que me perdieron de vista, y oí muchas veces gritar a mi querido amigo el alazán: esto es: mira bien por ti, gallardo Yahoo. Yo no deseaba otra cosa que descubrir alguna pequeña isla donde sólo se encontrase lo preciso para mi conservación, figurándome en un establecimiento semejante una suerte 1000 veces feliz que la de un primer ministro. Tal era el extremado horror que me había concebido de volver a Europa y verme obligado a vivir en sociedad con los Yahoos. En esta dichosa soledad que buscaba, me proponía pasar dulcemente el resto de mi vida, envuelto en mi filosofía, gozando de mis pensamientos, sin otro objeto que el soberano bien, ni más delicia que el testimonio de mi conciencia, exento del contagio de aquellos vicios enormes que los Humes me habían enseñado a conocer en mi detestable especie. El lector puede acordarse de que ya dije que se sublevó la tripulación de mi navío, que me aprisionó en mi camarote, que estuve así algunas semanas sin saber qué rumbo llevaba la embarcación, y que últimamente me pusieron en tierra sin declararme en dónde me hallaba. Yo creí, no obstante, entonces, que estábamos a 10 grados al sud del Cabo de Buena Esperanza, como a unos 45 de latitud meridional, infiriéndolo de algunas conversaciones que había podido coger en el buque sobre el designio de ir a Madagascar. Ello no pasaba de una conjetura, mas no por eso dejé de tomar el partido de surcar al este, esperando dar fondo al sudoeste de la costa de Nueva Holanda, y de allí dirigirme al oeste a cualquiera de las islas de la inmediación. A las 6 de la tarde, habiendo tenido el viento directamente al oeste, calculé que habría hecho como unas 18 leguas. Entonces descubrí otra nueva isla muy pequeña que distaría lo más legua y media, y la abordé en corto tiempo. No era sino una roca, con una reducida bahía que las tempestades habían formado. Amarré la canoa en este sitio y, trepando por un lado de la roca, descubrí hacia el este una tierra que se extendía del sur al norte. Pasé la noche en mi barco y de madrugada eché a remar con fuerza hasta llegar a un paraje de Nueva Holanda que está al sudoeste. Tardaría en alcanzarla 7 horas. Esto me confirmó en mi antigua opinión de que los mapas y cartas generales ponen este país lo menos 3 grados más al este de lo que realmente está. Pensamiento que creo haber comunicado algunos años a mi ilustre amigo el señor Hermann Moll, explicándole mis razones, sin que haya conseguido que deje de seguir a la turba de los autores.
No percibí vestigio de habitantes en el sitio donde había desembarcado, ni me atreví a internarme mucho, porque me hallaba sin armas. Tampoco quise hacer fuego para cocer algunos mariscos que había recogido en la ribera, por miedo a que me descubrieran los habitantes de la comarca. 3 días estuve oculto, manteniéndome con ostras y almejas para conservar mis provisiones, y por fortuna encontré un arroyuelo de excelente agua. El 4 día, habiéndome determinado a penetrar un poco más, descubrí 20 o 30 naturales del país, entre hombres, mujeres y niños, todos desnudos, calentándose en una grande hoguera sobre una altura que apenas distaría de mí 500 pasos. Advertidos por uno de ellos que me vio, destacaron inmediatamente 5 hombres. Conocí su intención por su marcha y huí precipitadamente a mi canoa, echando a remar con toda mi fuerza. Pero como la ventaja era poca, los salvajes me siguieron a lo largo de la costa y me dispararon una flecha que me dio en la rodilla izquierda, haciéndome una herida de bastante extensión, cuya señal todavía dura. Temí que estuviese envenenada la flecha. Logré escapar, y luego que me vi a distancia suficiente, procuré limpiar bien la herida y vendarme la rodilla como pude. Yo me hallaba perplejo, no atreviéndome a volver hacia aquella parte donde había sido atacado, y, como tenía que caminar al norte con viento nordeste, no cesaba de remar. Tendiendo la vista por todos lados, por si podía descubrir algún obto, divisé al nordeste una vela que por instantes crecía a mis ojos. Dudé algún tiempo si avanzaría a encontrarla o no, y el horror que había concebido contra toda raza de yahoos me decidió a virar de bordo y navegar al sud para volver a la bahía de donde había salido aquella mañana, dispuesto a todo antes que a vivir entre ellos. Arrimé mi canoa cuanto pude a la ribera y me escondí a pocos pasos de ella, detrás de una pequeña roca que estaba junto al arroyuelo de que he hablado. El buque llegó como a media legua de la bahía y envió su chalupa con toneles a hacer aguada en aquel sitio, que por el arroyo es muy conocido y frecuentado de los viajeros. Al tomar tierra, los marineros vieron mi canoa y, pasando a registrarla, infirieron luego que su dueño no podía estar muy lejos. 4 de ellos, bien armados, se echaron a reconocer el terreno, hasta que me encontraron acostado boca abajo detrás de la roca. Por lo pronto les sorprendió mi figura, vestido de pieles de conejo, zapatos de madera y medias acolchadas, conociendo al instante que no era del país, pues todos sus habitantes iban desnudos. Mandóme uno que me levantase y me preguntó en lengua portuguesa quién era. Respondíle, tras una gran cortesía en la misma lengua, que entendía perfectamente, que era un pobre yahoo expedido del país de los Huins, y sólo les suplicaba que me dejasen seguir mi rumbo. Quedaron más admirados al oírme hablar en su lengua, y por el color del rostro me creyeron europeo, mas no entendían lo que quería decir yahoo y Huins, ni pudieron reprimir la risa al oír mi acento, semejante al relincho de un caballo. Su presencia me infundía a un mismo tiempo odio y temor, pero cuando me iba disponiendo a volverles la espalda para tomar mi canoa, me echaron mano y me hicieron declarar de qué país era, de dónde venía y otras 1000 curiosidades de esta especie. Respondíles que había nacido en Inglaterra, de donde había salido estando en paz su reino con el mío, pues habría ya unos 5 años, y así
confiaba que no me tratarían como enemigo, pues tampoco yo les deseaba mal, ni era más que un miserable Yahoo dedicado a buscar una isla desierta donde pasar el resto de mi desdichada vida. No estaba yo menos absorto de oírles hablar a ellos. Teníalos por un prodigio tan singular como si oyera hablar ahora en Inglaterra un perro o una vaca. Su contestación, llena de humanidad y cortesía, fue que no me afligiese, que no dudaban que su capitán me recibiría a bordo y me llevaría gratis a Lisboa, de donde podría pasar a Inglaterra, que al instante iban dos a darle parte de la novedad para recibir sus órdenes, y entre tanto no me atarían si les daba la palabra de no escaparme. No les respondí otra cosa sino que hicieran de mí lo que quisiesen. Todos deseaban con ansia saber mi historia, y notando la estéril satisfacción que daba a sus reconvenciones, sospecharon que mis infortunios me habían turbado el juicio. Al fin volvió la chalupa después de 2 horas con la orden de llevarme a bordo inmediatamente, y por más que les pedí arrodillado a sus pies que me dejasen seguir mi camino y no me privasen de mi libertad, lo que logré fue que me atasen para ponerme en la chalupa hasta llevarme al cuarto de su comandante. Este se llamaba Pedro de Méndez, hombre tan generoso y político que, rogándome le dijese quién era, me preguntó si quería comer o beber alguna cosa, y me aseguró que sería tratado como él mismo, añadiendo otros 1000 ofrecimientos de tanta amistad que yo estaba aturdido de encontrar semejante bondad en un Yahoo. Pero mi humor triste, mohíno y fastidioso sólo me permitió responderle que tenía provisiones en mi canoa. Mandó, sin embargo, que me sirviesen un pollo con vino excelente, y después me señaló cuarto y cama, todo muy bueno. Me eché en la cama en la misma disposición que estaba, con la idea de escaparme a nado, mientras la tripulación estuviese comiendo. Por no verme entre yahoos, la habría llevado a efecto media hora después si no me hubiese detenido un marinero y dado aviso al comandante, que mandó me encerrasen en mi cuarto. Luego que dejó la mesa entró a visitarme, cuidadoso de saber por qué causa me había arrojado a un designio tan desesperado, volviéndome a asegurar que sólo deseaba darme gusto, y hablándome del modo más cariñoso, tanto que ya principié a mirarle como un animal con algo de razón. Le conté en pocas palabras los sucesos de mi viaje, la sublevación del buque de que era comandante, la determinación de abandonarme en una ribera desconocida, y mi permanencia de 3 años con los Hewins, caballos habladores y racionales. El capitán lo tuvo todo por sueño y embuste. Esto me irritó y me obligó a decirle que había olvidado la facultad de mentir desde que había dejado a los yahoos de Europa, que entre los Hewins era desconocida aún de los niños y criados la mentira, y finalmente que creyera lo que quisiese, en la seguridad de que estaba pronto a contestar a sus objeciones y muy confiado en poder convencerle. Era hombre muy prudente, y habiendo probado mi juicio con diferentes preguntas, reconoció que cuanto le decía iba arreglado y consiguiente lo uno con lo otro, en vista de lo cual comenzó a formar un concepto más honroso de mi sinceridad, tanto que me confesó haber encontrado en otro tiempo un marino holandés que le refirió que con motivo de hacer aguada había tomado tierra acompañado de otros 5 en cierta isla o continente al sud de Nueva Holanda,
desde donde habían divisado un caballo careando un rebaño de animales totalmente semejantes a los que le había pintado bajo el nombre de yahoos, y otras muchas particularidades que no tenía presentes por el poco aprecio que había hecho de la relación, suponiéndola falsa. Tras esto me pidió que, pues me envanecía de amar la verdad, le diese palabra de honor de seguir en su compañía todo el viaje, sin volver a pensar siquiera en conspirar contra mi propia vida, pues de otro modo me llevaría preso hasta Lisboa. Ofrecí cumplirlo, aunque protestando siempre que primero sufriría el tratamiento más cruel que sujetarme a vivir otra vez con los yahoos de mi país. No ocurrió cosa digna de notarse en el resto del viaje. Yo, por corresponder a los favores del capitán y por reconocimiento, solía hablarle cuando me lo rogaba con instancia, procurando disimular mi aversión al género humano. Bien que si se me escapaba algún eruto de negro humor, sabía él convertirlo en bufonada o lo dejaba pasar como inadvertidamente. La mayor parte del día estaba solo, aislado en mi cuarto, sin hablar palabra con ninguno de la tripulación. No era otro el estado de mi cerebro, repleto de las ideas sublimes y filosóficas que me sugirió el trato con los Hewins. Sumergido en una melancolía que me dominaba, parecía uno de esos espíritus taciturnos y feroces solitarios que, sin haber comerciado jamás con los Hewins, blasonan de conocer a fondo el carácter de los hombres y menosprecian soberanamente la humanidad. También me instó repetidamente mi capitán a que dejase las pieles de conejo y me proveyese de un traje completo, cosa que le agradecí pero no admití, por el horror que me causaba poner sobre mi cuerpo cosa que hubiese sido del uso de un yahoo. Consentí que me prestase 2 camisas, porque éstas, lavándolas bien, no podían contagiarme tan fácilmente, y haciéndolo por mi mano, me mudaba cada 2 días. Llegamos a Lisboa el 5 de noviembre de 1715. Allí me hizo tomar por fuerza vestidos suyos, temiendo que los muchachos nos silbaran en las calles. Me llevó a su casa y no permitió que habitase en otra mientras estuve en aquella ciudad. Capitulé bajo la condición de que me alojara en el último piso, en paraje oculto donde no tuviese trato con nadie absolutamente, pidiéndole por favor que no revelase a ninguno lo que le había contado de mi residencia en el país de los Hewins, porque si llegaban a saber mi historia, no me vería libre de visitas impertinentes, y lo que era peor, tal vez tuviese que ver conmigo la Inquisición. Como don Pedro no estaba casado, no tenía en su casa sino 3 criados. Uno de ellos me servía la comida en mi cuarto, y tantos agasajos me hacía, y tan extraordinario juicio para un yahoo mostraba, que no me desagradaba su compañía. Él fue quien me convenció a que sacase alguna que otra vez la cabeza por una claraboya que tenía el cuarto, a fin de que me diera el aire. Me hizo bajar la cama al piso inmediato, en una pieza con ventana a la calle, y consiguió que me asomase. Al principio volvía prontamente la cabeza porque me chocaba la vista del pueblo, pero me fui acostumbrando. 8 días después me llevó al piso bajo, y en fin triunfó tan completamente de mi hipocondría que logró verme sentado en la puerta de la calle mirando a los que pasaban, y aún le acompañé algunas veces a pasear por la ciudad. Sabía don Pedro el estado de mi casa y mi familia por la relación que le había hecho.
y pareciéndole que en honor y en conciencia estaba obligado a volver a ella, me lo insinuó un día, añadiendo que había en el puerto un buque pronto a hacerse a la vela para Inglaterra, y me surtiría de cuanto necesitara para el viaje. Me opuse al pensamiento, diciéndole que tenía formada la resolución de buscar una isla desierta donde acabar mis días, mas a esto me replicó que la isla desierta que buscaba era una quimera, pues en todas partes encontraría hombres, y que en ninguna, como en mi propia casa, pues era el amo de ella, podría vivir tan solitario como quisiese. Tuve que ceder porque no había otro recurso, bien que ya no estaba tan salvaje. Dejé a Lisboa el 24 de noviembre para embarcarme en un buque mercante. Me acompañó don Pedro hasta el mismo puerto, después de haberme prestado, como última prueba de su generosidad, 20 libras esterlinas. No salí de mi cuarto en todo el viaje, ni hablé una palabra con el capitán ni con ninguno de los pasajeros, dando por pretexto que me hallaba indispuesto. El 5 de diciembre de 1715 anclamos en las dunas como a las 9 de la mañana, y a las 3 de la tarde llegué con buena salud a Rotherhithe, donde fui derecho a casa. Cuando me vio mi mujer y demás familia, que me creían muerto, quedaron absortos. No puedo explicar su alegría. Abracélos a todos fríamente, y como la idea de los yahoos no se había borrado todavía de mi espíritu, no quise acostarme con mi mujer en muchos meses. El primer dinero que cogí lo empleé en 2 famosos potros. Les hice una ostentosa cuadra y les puse un palafrenero de primera clase, en quien puse todo mi favor y confianza. El olor de la cuadra me encantaba, y pasaba en ella 4 horas cada día conversando con mis amados caballos, que me recordaban a los virtuosos Hewins. Ahora que escribo esto, ha 5 años que vivo retirado en mi casa. En el primero no podía sufrir la presencia de mi mujer ni de mis hijos, ni reducirme a comer con ellos. Mudaron después mis ideas, y hoy soy un hombre regular, aunque un poco misántropo. Fin de la sección número 35. Sección número 36 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte cuarta. Capítulo 12. Invectiva del autor contra los viajeros que no guardan legalidad en sus relaciones. Justifica la suya, su modo de pensar acerca de si se intentase la conquista de los países que ha descubierto. Os he dado, lector mío, la historia completa de mis viajes por espacio de 16 años y 7 meses. Historia en que no he anhelado tanto parecer elegante y ameno como sincero y verídico. ¿Acaso habréis tomado por fábulas y cuentos mis relaciones, no encontrando en ellas la menor verosimilitud? Mas tampoco yo me he cansado en buscar ardides seductores con que hacerlas creíbles. Si no les dieseis fe, atribuidlo a vuestra incredulidad y no a mi genio, pues, siendo yo incapaz de ficción y teniendo la imaginación muy fría, os he hablado con una simplicidad que debe desterrar vuestras dudas. A todos los viajeros que hemos recorrido países que apenas habrá pisado otro,
Nos es muy fácil hacer descripciones maravillosas de cuadrúpedos, serpientes, pájaros, peces extraordinarios y raros, pero ¿a qué todo esto? El principal objeto del que publica sus relaciones no debe ser mejorar su patria, instruir a sus paisanos y ponerles delante el ejemplo de los extranjeros, ya por lo bueno, ya por lo malo, a fin de excitarlos al ejercicio de la virtud y al odio al vicio. Esto me propuse en esta obra, y creo que deberán agradecérmelo. Yo celebraría en el alma que hubiese una ley por la cual todo viajero, antes de publicar sus viajes, estuviese obligado a jurar ante el Lord Gran Canciller que cuanto iba a dar a la prensa era la verdad pura, o cuando menos, por tal lo tenía. Así no se engañaría al mundo, como todos los días sucede. Doy anticipadamente mi voto por esta ley, y consiento que mi libro no sea impreso hasta que se la establezca. Repasé en mi juventud, con gusto inmenso, un sinnúmero de semejantes relaciones, mas luego que he dado casi la vuelta al mundo, he visto las cosas por mis propios ojos y las he experimentado, he perdido la afición a esta especie de lectura, tanto que prefiero leer novelas. Deseo que mi lector piense lo mismo. Mis amigos han encontrado en las que escribo cierto aire de verdaderas que agradaría al público, y me han hecho condescender en que se las imprima. Confieso que siempre he vivido cercado de desdichas, pero nunca he tenido la de inclinación a la mentira. Nec sin miserum, fortuna sinonem, finxin vanum, etiam mendasemque improba finget. Sé que no es gran cosa publicar viajes. No exige ni ciencia ni genio. Basta una buena memoria o haber llevado un exacto diario de los sucesos. Sé igualmente que los autores de relaciones, como los autores de diccionarios, después de algún tiempo se ven eclipsados y como aniquilados por una turba de escritores que repiten lo que ellos han dicho y añaden cosas nuevas. Puede sucederme esto mismo. Podrán ir viajeros a los países donde yo he estado, que, encareciendo la descripción, hagan decaer mi libro a tal punto que acaso no quede ni aun memoria de lo que he escrito. Miraría esto con la mayor pesadumbre si escribiera por la gloria, mas como escribo por la utilidad del público, me da poco cuidado y estoy dispuesto a todo. Yo quisiera que se censurase mi obra. ¿Qué pueden, a la verdad, decir a un viajero sobre la descripción de un país en que no está interesado de ninguna manera nuestro comercio, ni hay la menor conexión con nuestras manufacturas? He escrito sin pasión, sin espíritu de partido, sin intención de herir a nadie. Mis miras han sido muy nobles. Me he dirigido a la instrucción del género humano, sin que me hayan movido el interés ni la vanidad. Los observadores, los escudriñadores, los aduladores, los enredadores, los pusilánimes, los políticos, los genios que para nada sirven, los espíritus más indóciles e injustos, no sabrán qué decirme, ni encontrarán materia en donde ejercer su odioso talento. Se me ha dado a entender que, como buen vasallo y buen inglés, debí inmediatamente que vine presentar una memoria instructiva de mis descubrimientos al secretario de Estado, supuesto que toda la tierra que un vasallo descubre pertenece de derecho a la corona.
Pero no es esta la conquista de Hernán Cortés en América. Por lo que hace al país de Lilliput, es claro que no merece la pena ni podría resarcir los gastos de la expedición. En cuanto a los brobdinganguenses, quisiera que me dijesen si sería prudente atacarlos. Buena cuenta tendría desembarcar un ejército inglés en aquellas costas, pues no iría poco contento a una comarca donde viese siempre sobre sí una isla aérea, que si está pronta a dejarse caer sobre los rebeldes cuando se le antoja, mejor lo estaría para hacer una tortilla de enemigos extraños que intentaran apoderarse de aquel reino. El país de los Ewings promete sin duda una conquista bastante fácil respecto a ser un pueblo que no sabe lo que es el arte de la guerra, ni qué es el arma blanca o de fuego. Con todo, si yo fuese ministro de Estado, no tendría la temeridad de emprenderla. Su relevante prudencia y su perfecta unanimidad son armas terribles. Figurémonos, además, 100.000 Ewings furiosos arrojarse sobre un ejército europeo. ¿Qué carnicería no harían con sus dientes? ¿Cuántos vientres y cabezas no destriparían con sus enormes pies? No hay ciertamente quien no se pueda aplicar lo que Horacio dijo del emperador Augusto: recalcitrat undique tutus. Lejos de pensar en su conquista, quisiera más bien empeñarlos a que nos enviasen algunos de su nación para civilizar la nuestra, esto es, para hacerla más racional y virtuosa. Otra razón que me detiene para aconsejar la conquista de este país, con la mira de aumentar los dominios de su Majestad Británica, es que, a decir verdad, el modo con que se suele tomar posesión de un nuevo país descubierto me causa algunos leves escrúpulos, sin que deje de confesar que la nación inglesa está libre de semejantes cargos. Siempre ha hecho brillar su justicia y su prudencia en la fundación de sus colonias. Puede sobre este punto servir de modelo a toda Europa. Notorio es nuestro celo en dar a conocer la religión cristiana en los países recién descubiertos y felizmente invadidos, como que para poner en práctica las leyes del cristianismo, cuidamos de enviar pastores muy piadosos y edificantes, hombres de buena vida y costumbres, mujeres y niñas irreprensibles de virtud acreditada, valientes oficiales, jueces íntegros y principalmente gobernadores de experimentada probidad que funden su felicidad en la de los habitantes del país, que no ejecuten la menor tiranía ni se dejen llevar de la codicia, la ambición ni la concupiscencia, y sólo aspiren a la gloria e interés del rey, su señor. ¿Y cuál sería el que pudiese resultar de los países cuya descripción he hecho? ¿Qué ventajas compensarían la pena de encadenar y matar a sus naturales, no habiendo allí minas de oro ni plata, azúcar ni tabaco? No merecen ser el objeto de nuestro ardor marcial y celo religioso, ni aun el honor de ser conquistados por nosotros. Si, no obstante, la corte pensase de otra manera, declaro que estoy pronto a deponer, siendo interrogado judicialmente, que ningún europeo ha puesto los pies antes que yo en aquellas mismas comarcas, sobre lo cual me refiero al dicho de sus naturales,
que es el que debe hacer fe. Me reconvendrán con la tradición hywmniana de aquellos dos yahoos que aparecieron en la montaña, tronco de toda la raza de yahoos del país. Pero quién sabe si serían ingleses. Ciertas facciones, inclinaciones y modales de sus descendientes lo persuaden. Finalmente, yo dejo a los doctores en materia de colonias que disputen este punto y examinen si funda o no un derecho claro e incontrastable a favor de la Gran Bretaña. Satisfecha así la única objeción que pudieran ponerme respecto a mis viajes, me despido del benigno lector que se ha tomado la molestia de viajar conmigo en este libro y me vuelvo a mi pequeño jardín, Redriff, a emboscarme en mis filosóficas especulaciones. Fin de la sección número 36. Fin de